Pues es algo que tiene que ver con la polémica de estos últimos tiempos. ¿Usted solicitó la renuncia? No, pero Se decía que en Gobernación se había solicitado. no estoy enterado, pero yo creo que cada quien es libre, siempre he dicho, de decidir, y lo más honesto es no estar ocupando un cargo si no se tiene afinidad con el proyecto que se está aplicando. Eso es lo más honesto. ¿Era el caso este? Parece que sí, porque creo que no se debió convocar a ese foro. Y quienes no compartan la política de transformación que se está llevando a cabo, pues con toda la libertad pueden decidir no trabajar en el gobierno, en lo que corresponde a nosotros, en lo que tiene que ver con las facultades del Ejecutivo. Si son servidores públicos que fueron nombrados por el Poder Legislativo o por ley, existen estas instituciones y no corresponde al Ejecutivo removerlos, no se puede hacer, se tiene que respetar. Aquí nada más quiero aclarar de que nosotros de verdad, no simulada, no de manera simulada, vamos a seguir combatiendo el racismo y la discriminación. ¿Va a permanecer el CONAPRED? Sí, aunque veríamos también la forma de que se integre, si se puede, si se creó, lo quiero ver con la secretaria de Gobernación, si se creó por acuerdo o por decreto presidencial, y si no es por ley, si depende del titular del Ejecutivo, a mí me gustaría que se integrara a la Secretaría de Gobernación y que formara parte de la Oficina de Defensa de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y que se redujera el aparato burocrático y además que se nombre, si a mí me corresponde hacerlo, a una gente con convicciones que realmente esté en contra del racismo y de la discriminación. Y de una vez, aquí, porque los asuntos públicos tienen que ser cada vez más públicos. En el relevo, si existe esta renuncia, yo propondría a una mujer representante de los pueblos indígenas, porque los más humillados de México, los más vilipendiados, los que han padecido más el racismo en México han sido los indígenas. Entonces me gustaría que ese cargo estuviese representado por una mujer indígena. La renuncia está presentada. ¿Presentó?
Sí se presenta la renuncia, pero les digo, ya sabe usted. Sí, se presenta hoy. Hoy. Entonces, Es un hecho que ya sí, por lo que me... la va a aceptar usted. Sí, la voy a aceptar. Y ya les adelanto que mi propuesta va a ser que ese cargo lo ocupe una mujer indígena. Ya, basta de simulación. Durante mucho tiempo, hasta la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas estaba representada o estaba a cargo de quien no era indígena. Era tener el aparato, pero no dar a los afectados la decisión, considerarlos menores de edad y no darles a ellos los cargos. Es como lo que pasaba en salud y en otros cargos. Por ejemplo, en salud llegó a ser secretario de salud un abogado, un economista. En la Secretaría de Comunicaciones y Transporte llevaba 20 años o más que no había un ingeniero de secretario de Comunicaciones y Transportes. Y aquí aprovecho para decir que este tema lo tenemos que seguir ventilando, debatiendo. Basta de simulación, porque hubo una pantalla durante el periodo neoliberal. Los gobiernos, para simular de que se combatía la corrupción, de que se combatía el racismo, de que se combatía la discriminación, mientras estaban privatizando, saqueando, violando derechos humanos, fueron creando todos estos organismos, que son muchísimos, que la gente ni siquiera sabe que existen, porque nunca hicieron nada en favor del pueblo. Pero mantener todos estos organismos cuesta mucho y es dinero del presupuesto, dinero del pueblo. Y lo que buscamos es que el dinero del presupuesto le llegue al pueblo. Era de las cosas que me decía la gente desde que andaba yo recorriendo los pueblos. Vamos a ganar, licenciado, pero ¿sabe qué? No nos mande el apoyo con intermediarios, que se entregue directo. Es que se fueron creando organismos de la llamada sociedad civil. Hay otra figura que se puso de moda, organismos no gubernamentales, y resulta que se mantenían del presupuesto. El gobierno le costaba mucho al pueblo, era un gobierno mantenido y bueno para nada. Entonces, este es un tema importantísimo y vamos a seguir poniendo los organigramas de estos organismos. Vamos a poner el organigrama del INE, del Instituto de la Transparencia, de estos organismos que crearon para privatizar
Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, la CRE. ¿No tienes ahí el organismo de la CRE? Miren, es como si hubiesen constituido una nueva dependencia. Es el equivalente pues a la Secretaría de Energía. Nada más una comisión del sector energético, de 5 o 6 que existen. Entonces, vamos a hacer un ajuste administrativo, ya no son las mismas condiciones. Ahora necesitamos que el presupuesto le llegue a la gente. El gobierno estaba ensimismado, se robaban una buena cantidad del presupuesto y otra cantidad del presupuesto importante se destinaba a mantener un aparato burocrático oneroso, con sueldos elevadísimos, 600, 700 mil pesos mensuales, asesores, direcciones generales, viajes al extranjero. Ahí se quedaba el presupuesto. ¿Qué le llegaba a la gente? Nada, solo migajas. Y eso cuando había elecciones, era cuando repartían despensas, frijol con gorgojo para obtener los votos. Ahora no es así. Ahora la mayor parte del apoyo va a la gente de manera directa, sin intermediarios. Por eso son las protestas. Pero miren esto, la CRE. A ver si me alcanza. 551 plazas. Comisión Reguladora de Energía. Esto es producto de la llamada reforma energética que se hizo para privatizar Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, pero es un organismo, así como este, son 6. Y ya pueden imaginar los gastos. ¿Qué hacen? Pues son los que dan los permisos para que Pemex pueda perforar, o los permisos para que las empresas extranjeras puedan también perforar pozos. ¿Qué no puede la Secretaría de Energía atender esto? ¿De ahorrarnos todo esto? Pero así como este organismo, repito, son cientos en el gobierno. ¿Tiene algún número de cuántos existirían en total que los va a revisar y podrían desaparecerlos? Pues vamos a analizarlos, pero sí son cientos. O sea, sin duda, pasa de 100 organismos de esos, independientes, autónomos. Estos fueron creados por ley. Aquí se requiere reforma, incluso constitucional. ¿Y las va a presentar? En su momento. Para desaparecerlos. En su momento, poco a poco. Pero tenemos que ir ajustando el gobierno a la nueva realidad. ¿Por qué crearon esto? Por las privatizaciones. Nosotros ya no vamos a privatizar, no vamos a convertir lo público en privado.
Entonces ya esto no tiene una razón de ser. Además, la gente votó por un cambio. Y esto lo hablábamos nosotros. Les comentaba que yo insistía mucho en que era un gobierno rico con pueblo pobre, o lo decía al revés, o de manera categórica. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces, esto es lo que ya no queremos. Pero no significa que no vamos a apoyar la industria eléctrica, la industria petrolera. Claro que la vamos a apoyar. Es como lo mismo, ¿no? Este organismo de gobernación, pues no significa de que no se va a proteger al que se le viola un derecho humano o es víctima de una actitud discriminatoria o racista. Claro que se va a atender, incluso en serio, de verdad. Se me hace que ya tiene hasta el nombre de quién No, presidiría. pero sí tiene que ser miembro de una cultura indígena. Y hay mujeres en las distintas culturas originarias, muy inteligentes, con mucha convicción, que van a saber defender estos derechos, el que no haya clasismo, el que no haya racismo, el que no haya discriminación. Solo los que han sentido humillaciones saben lo que debe hacerse. Pero si no hemos padecido de discriminación, de racismo, de clasismo, de humillaciones, pues tenemos una actitud distinta. Eso está más para la academia, pero el gobierno tiene que evitar que se cometan estos abusos. Y vamos a seguir hablando del tema y denunciando que dé vergüenza Pues le voy a preguntar si el que haya estas actitudes discriminatorias.